¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy conversamos con un representante novato del distrito 28 de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquitas de distintos asuntos. Hoy en Entre Líneas. Nosotros nos acompaña Juan José Santiago Nieves, representante por el distrito número 28. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Gracias por la oportunidad a ti, a todo el equipo del Canal 13 y a todas las personas que nos sintonizan. Y como siempre, un abrazo especial a mi gente buena de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquitas, de allá de la montaña de Puerto Rico. Ya están saludados. Recientemente viajó usted a Washington con otros representantes para tratar de informar a los congresistas y a las agencias que tienen que ver con los dineros que se asignan a Puerto Rico, que la Junta de Control Fiscal está presionando demasiado. Eso es así, mira, tan pronto juramentamos el 2 de enero, el pasado 2 de enero, tuve el privilegio de los compañeros de la Cámara y de la delegación del Partido Popular de hacerme presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización. Y desde ahí hemos estado haciendo un esfuerzo en conjunto con la Asociación de Alcaldes y Federación de Alcaldes, que sabes que agrupa a los alcaldes de Puerto Rico, para agilizar los procesos de desembolso de los fondos para la recuperación del país, pero también atender el llamado que hacen los alcaldes de no más recortes al presupuesto municipal, toda vez que la Junta de Control Fiscal y Natalie Yaresco, su directora ejecutiva, insiste en recortarle los 44 millones de dólares que son del Fondo de Equiparación, cosa que pone inoperante a más de la mitad de los municipios en Puerto Rico, que tú muy bien sabes que son esa línea frontal de servicios a la ciudadanía. Bueno, ¿y hay frutos de esas reuniones? Pues mira, porque sí, la Junta de Control Fiscal parece que ha tomado en serio de que va por encima de la Constitución, del gobierno y de la legislatura. Pues mira, una de las preocupaciones que le llevamos a los congresistas, a Darren Soto, a la congresista Nidia Velázquez y también a la comisionada residente Jennifer González, es que en muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta que la directora ejecutiva Natalie Yaresco está tomando decisiones propias sin el debido consentimiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal. O sea, que ha querido hacer cosas que la Junta en pleno no tiene total conocimiento y nos preocupa. ¿Cómo cuáles? Bueno, precisamente esta insistencia en el recorte de los fondos de los 44 millones del Fondo de Equiparación, cosa que cuando lo traducimos en servicio, ahí está la atención del servicio de seguridad, salud, carreteras municipales y estatales en los municipios. Hablamos de educación, o sea, quitarle estos fondos de equiparación a los municipios es quitarle servicios a la ciudadanía. Cosa, y como muy bien debemos señalar, los municipios están pagando hoy la deuda, no así como el gobierno central, por lo tanto no deben sufrir las mismas vicisitudes y recortes que sufre el gobierno central. Bueno, el problema también que tienen los municipios específicamente, bueno, de los dos partidos políticos, es que hacen funciones del gobierno central y el gobierno central no les paga nada. Precisamente para eso estamos haciendo un análisis de la resolución de la Cámara número 4, que ya hemos hecho varias vistas públicas analizando qué transferencias y competencias del Estado pueden ser transferidas a los gobiernos municipales, pero muy importante, con dinero, con presupuesto. No podemos seguir dándole trabajo a los municipios, asignándole tareas que el gobierno y el gobierno central han abandonado sin un centavo. Bueno, el contacto primario que tienen los ciudadanos precisamente son los alcaldes y el boquete frente a las casas, las carreteras que no están funcionando, el problema de electricidad y de agua, que si no pueden pagar la factura porque está muy alta, los municipios son prácticamente que costea todo eso y no se le asignan los fondos. Pero también hay un grave problema, porque los ciudadanos están cansados de pagar mucho por los productos y eso se debe al impuesto que hay de almacenaje de los artículos, que las empresas pues no están trayendo tanto artículo para Puerto Rico y por ende muchas veces nos quedamos sin ciertos artículos para comprar porque no existen. Hay que mandarlos a buscar. Eso hay que revisarlo, ese famoso impuesto. Mira, sí, de hecho, sobre ese particular ya hemos tenido conversaciones con la Asociación y Federación de Alcaldes. El compañero representante Orlando Aponte, del Distrito 26, amigo y compañero de la delegación, radicó un proyecto para eliminar el impuesto al inventario, pero esta cosa no se puede eliminar de golpe y porrazo. Tenemos que buscar alternativas. Pero la realidad es que lo metieron de la noche a la mañana.
Para Sí. quitarlo habría que hacerlo de la noche a la mañana, pero con asignación a los Lo municipios. que pasa Ahí es está que el no problema. podemos eliminar unos recaudos recurrentes que tiene el gobierno municipal para sustituirlo con algo que es una incertidumbre. Tenemos que buscar alternativas. Una de las posibles alternativas que se ha discutido con los alcaldes de Puerto Rico es congelar lo que hoy están pagando los comerciantes por el impuesto al inventario y ese excedente adicional que puede llegar con esas nuevas prerrogativas y estatuto legal, no pague entonces ese impuesto. Pero Así que mientras está el impuesto, el país sabe que si pasara una situación como Irma y María, no hay tantos abastos para suplir de alimentos y de cualquier otro artículo. la verdad es que cuando hemos hablado con algunas agrupaciones que tienen comerciantes, no está muy claro eso. Yo creo que tenemos que también separar lo que pueden ser mitos con realidades. Los pequeños y medianos comerciantes en nuestra zona, por lo menos en mi distrito, Sí. cuando yo he hablado con ellos, sí, este impuesto al inventario les Les causa afecta. algún daño, pero recuerda bien que el estatuto legal hoy vigente no le establece ningún tipo de impuesto a los almacenajes cooperativos o a los almacenes que son agrupados por diferentes comercios. O sea, si hay un comerciante que tiene un almacén individual, a ese sí se tiene que pagar un impuesto. Pero mayormente nuestros pequeños y medianos comerciantes comparten el almacenamiento de sus productos Sí, porque no y eso pueden no paga, Claro. no paga impuestos. Así que tenemos que separar muy bien lo que son la realidad con lo que son algunos mitos que se han querido mencionar sobre eso. Pero también hay que estar investigando, y eso es parte de lo que posiblemente se debe analizar, De acuerdo. es que muchas veces también hay negocios que están cobrando IBU que no les corresponde cobrar IBU, porque si usted tiene una venta, esos pequeños comerciantes como los colmaditos, realmente no llegan al volumen de venta que se requiere para cobrar IBU, pero cobran IBU. ¿Cómo hacemos eso? Eso hay que mirarlo, y de hecho hemos tenido también conversaciones con el CRIM, hemos también tenido conversaciones con el DACO y estamos encaminados a seguir investigando. Hemos comenzado este gobierno haciendo unas resoluciones de investigación, estamos atendiendo el asunto de los municipios, pero como te mencioné al inicio, mi prioridad en este momento es atender la agilidad de los fondos de recuperación porque ya queremos ver obras en las ciudades luego de los huracanes Irma y María. Pero la cantidad de millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico es extraordinario. Pero Muchos millones de dólares. eso es así, se han anunciado muchísimos millones en fondos federales, ¿Y dónde pero lo que están? Porque queremos yo es no los veo. agilidad. Yo no los veo. Hay serias preocupaciones que tenemos en cuanto a los Lo único planteamientos que ha yo hecho el veo, CORTRI. representante, es que la gente está cambiando los matres. Eso sí yo lo veo. Mi organización es como que todo el mundo cambió los matres, Pues el gobernador de Puerto Rico pero el ha gobierno no ha mencionado- puesto, no arregla una carretera. El gobierno de Puerto Rico y su gobernador Pedro Pierluisi ha mencionado que tiene un compromiso con los alcaldes para agilizar los fondos de recuperación, pero hay que poner la palabra, la acción donde se pone la palabra. Bueno, a veces es fácil plantearlo desde el púlpito, bueno, ya el púlpito es de la iglesia, desde el escenario, desde el atril en el gobierno, pero no hay acción. Uno de los planteamientos que hemos hecho es que hay ¿Es que tan cambiar. difícil? ¿Es tan difícil? No, ¿Es el la burocracia? gobernador hoy puede cambiar el reglamento del Core Tree para que esos fondos a los municipios lleguen. Incluso se mencionó un fondo rotativo que creó el gobernador y no se ha desembolsado ni un solo dinero a los municipios. Muchos proyectos pequeños ya han comenzado en los municipios a raíz de que los fondos municipales tienen que colocarse para ir construyendo esa obra pequeña, pero la obra de resiliencia, que es tan necesaria ahora que estamos entrando en una etapa de huracanes, no se ha desembolsado ni un solo fondo, y el planteamiento que le hemos hecho al gobernador ya con unas alternativas en blanco y negro es que le haga cambio al reglamento del Core Tree y al State Plan que se acordó con FEMA para que esos fondos ya bajen a los municipios. Cambiando un poco de tema, no hubo pantalones ni faldas allá en la Cámara para ir por el veto del gobernador relacionado al contrato de Luma. No me contesta ahora, me contesta cuando regresemos de la pausa aquí en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante por el distrito número 28, Juan José Santiago Nieves. Hay una pregunta en el tintero. No se consiguieron los votos necesarios, no hubo la fuerza para ir por encima del veto. La pasada administración se fue por encima en varios proyectos de Ricardo Rosselló, pero lamentablemente nada, cero. no hubo 4 valientes que se unieran del lado del pueblo. Me fui tranquilo ese día de sesión, en el día de ayer, a mi distrito con la conciencia tranquila de que estuve del lado del pueblo. El contrato de Luma es un grave error para Puerto Rico. Cuando tú lo pones en el justo balance de todas las cosas que se han planteado en las vistas públicas que ha llevado el compañero Luis Raúl, cuando miramos ese balance, ciertamente el interés público cae muy por debajo de lo que es el interés de la compañía privada. Esta es la única APP
que ha desarrollado el gobierno de Puerto Rico, que le paga para venir a hacer negocios a Puerto Rico. Sí, que la empresa Pregúntale a ese pequeño y mediano comerciante que está en mi distrito o que nos está viendo ahora mismo, a ese barbero, a ese dueño de cafetería, si el gobierno le pagó para hacer su establecimiento. Claro que no. Ni el Teodoro Moscoso fue con dinero puertorriqueño. Y aquí se pretendió en algún momento desembolsar 750 millones con tanta cosa que hay que atender y tanta prioridad que tiene este Pero gobierno. la Junta posiblemente saque ese dinero. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos que seguir la lucha. El tribunal y tenemos que entonces pero si en el tribunal ha perdido todo el tiempo el gobierno, la UTIER perdió, todo el mundo pierde. Pues parte de lo que estamos realizando con estos viajes a Washington DC es hablar con la Junta de Control Fiscal para concientizar de la problemática que pueda desarrollar este tipo de desembolso, porque mira esto, esos 750 millones no son para desembolsarlo, es para tenerlo ahí en una cuenta reservada como si no hubiesen prioridades que atender, como si no hubiesen carreteras, como si no hubiesen problemas de agua potable. Hoy mi distrito sufre la carencia de un servicio intermitente de agua potable todos los días, en un problema de salud pública como el que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 y ante la llegada de la temporada de huracanes. Hay muchas situaciones que hay que atender primero y luego hablemos de eso. Aunque no está claro en el contrato relacionado a los embalses, cabe señalar que la Autoridad de Energía Eléctrica controla la mayoría de los embalses en Puerto Rico. Cuando digo embalses, donde los puertorriqueños almacenan el agua, naturalmente se construyeron unas represas y ahí, pues de ahí bebemos agua. Pero el problema es que la autoridad se la regala a la AAA, no le cobra. Pero Luma, ¿se las regalará a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado? Uno de los planteamientos que han hecho en vista pública es que no va a ser así, por lo tanto va a haber también un aumento posible de agua. ¿Por qué entonces no le pasamos los embalses a la AAA? Es una alternativa que me llevo como tarea para consultarlo en el término legislativo, me parece bien, y cosa que para mí fue sorpresa, al igual que muchos en el país. Yo no sabía eso de que los embalses pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica, no guarda lógica, ¿no? Sobre ese asunto, pero hay que buscar alternativas. Porque hay que ver que antiguamente la Autoridad de Energía Eléctrica manejaba también el llevar agua no potable, agua natural a la zona, a las tierras de agricultura. Por eso la UTIER, esa R al final, es de riego, porque maneja todo lo que son los canales de distribución de agua, un concepto bien creado. El gobierno de Puerto Rico, cuando le quitó a la empresa privada la Autoridad de Energía Eléctrica, estamos hablando de hace mucho tiempo, y entonces manejó ese sistema para culturalmente desarrollar una agricultura que no hemos desarrollado. Y otra cosa también, durante esas vistas públicas sobre el contrato de Luma nos dimos cuenta que no solamente es la generación la que se va a privatizar, aquí hay muchas cosas que se metieron por la cocina, como dicen en el campo, como lo es la oficina de servicio al cliente, ya no va a ser pública, va a ser de Luma, como lo es el centro de distribución energética principal de la autoridad, donde se determina qué electricidad le va a llegar al puertorriqueño, que allí se toma la decisión de obviamente de escoger la más barata, porque son fondos públicos. Ahora Luma va a decidir. Por otro lado, todas las reparaciones que hay que hacerle al sistema eléctrico en Puerto Rico, Luma puede incluso utilizar sus propias compañías, ¿verdad? Subdivisoras, para contratarse a sí mismo y utilizar ese dinero. Le podemos, como está el contrato hoy, pagar gastos de entretenimiento al equipo gerencial de Luma. Así que por eso es que te dije al inicio, es un error este contrato. El salario de los directivos de Luma manejando la autoridad son extraordinarios. Si la gente se quejaba de que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ganaban mucho dinero, ahora los directivos ganan aún más que el director ejecutivo actual de la autoridad, mucho, y los empleados que están contratando están ganando mucho más dinero. Y entonces, si no era el problema que no teníamos dinero. Las trabajadoras y los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen un conocimiento especializado que es envidia para incluso otras jurisdicciones en Estados Unidos. No se consigue en Wish. Eso no se va a poder conseguir y es muy lamentable este abuso que tienen con esta transferencia de ese personal a diferentes agencias, a lugares que no tienen ni lógica. Yo conozco casos de personas que los enviaron a hacer escolta en centro médico, a llevar a pacientes a su vehículo, que los llevaron a escuelas de artes plásticas. Para explicar. Escolta es la persona que cuando usted va a salir del hospital o tienen que moverlo de un área a hacer un estudio, lo ponen a usted en una silla de ruedas y esa persona es la que lo lleva. Un trabajo digno, pero la paga que recibe esa persona comparado con un celador la diferencia es estrambótica. No, y todo trabajo es dignidad, es digno. A lo que voy es que esa persona que tiene un conocimiento especializado, lo vamos entonces a subordinar a una posición
Y ahí perdemos un recurso como país. Por eso es que te digo que ha sido un abuso. Han enviado unas cuantas personas guardias de seguridad a agencias del gobierno donde ese servicio está contratado. ¿Cómo es eso? Yo conozco casos incluso que la persona lo enviaron a una oficina que no existe en Naranjito, a la oficina de DITOP en Naranjito, que cuando yo fui allí, aquello es un almacén. ¿Esto es un desastre entonces? Totalmente. El gobierno no ha manejado correctamente por su insistencia de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, haciendo unos movimientos que no puede sostener. Totalmente, y lo que nosotros quisimos hacer con pasar por encima del veto del gobernador para estar claro con el país, la resolución conjunta de la Cámara 88 lo que buscaba era extender el término para comenzar la vigencia de ese contrato para el próximo año. Al próximo año, para y que analizarlo. durante ese proceso analizarlo y cumplirla, y que el gobernador cumpliera su palabra de mirar las áreas que había que mejorar. Pero él se comprometió a su palabra y le ha faltado al país. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? Cuando era candidato, sí, voy a revisar el contrato, voy a ver qué se puede hacer, no descarto la posposición, no descarto la cancelación, ganó como gobernador y dice que el contrato hay que cumplirlo. Yo no quisiera pensar que son los intereses de compañías privadas aquí metiendo su mano. Me parece que el gobernador tenía una oportunidad y nosotros no queremos ser un obstaculizador de su gobierno. Aquí el país determinó tener un gobierno compartido y nuestra voluntad dentro de la Cámara de Representantes es hacer buen gobierno, pero el buen gobierno lo que significa es poner el mejor interés público sobre la mesa siempre primero, y el gobernador nos ha fallado. Me ha fallado a mí, le ha fallado a todas las personas que nos ven. Fortuño despidió una cantidad extraordinaria de empleados del gobierno. Había ganado casi por 300,000 votos y cogió una pela. ¿Usted cree que hay que esperar 4 años para que los puertorriqueños decidan el futuro de Pierluisi? ¿O manifestaciones al estilo de Ricardo Rosselló que lo sacaron de la fortaleza? No me contesta ahora, claro. Me contesta, regreso a la pausa cuando regresemos a Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante Juan José Santiago Nieves durante el día de hoy. Dice que no hubo 4 valientes en la Cámara de Representantes para pasarle por encima el veto del gobernador sobre la proposición del contrato de Luma. ¿Los PNP se acobardaron en ese sentido? Mira, no quisieron porque los demás partidos todos votaron a favor. Todos votaron a favor y faltaban esos 4 valientes que nosotros le hicimos un llamado incluso allí en la sesión para que tuviesen la mayor conciencia. Pero usted conversó con alguno de ellos a ver por qué no se atrevían. Cuando converso con algunos de ellos, lo que menciona es que mira, pero es que esto la Junta cómo se le va a dar paso, pero es que como sea tenemos que crear un statement, tenemos que dar la batalla, es nuestra responsabilidad como funcionarios electos del pueblo. O sea, nosotros no podemos entonces aquí claudicar nuestras prerrogativas legislativas porque hay una Junta, no, hay que llevar la voz a donde sea y nuestras acciones hasta donde sean para demostrar el mejor interés público. Se hizo bien colgar el nombramiento del secretario de Estado y del Contralor Electoral, del Contralor. Mira, cuando se habla sobre los nominados al Contralor Electoral, al Contralor de Puerto Rico y al Secretario de Estado, se menciona que ayer se colgó, pero no se menciona el veto que hizo el gobernador del proyecto 500. Ese proyecto lo que buscaba era derrogar unas leyes que el pasado gobierno hizo para claudicar totalmente a la Asamblea Legislativa. Hoy ese proyecto lo que evitaba es que la FAF tuviese la potestad legal para llevar una emisión de bonos sin tener que pasar por la legislatura. Hoy ese proyecto, como está hoy, esa ley vigente, lo que provoca es que si en el presupuesto yo logro una asignación de fondos para atender el problema de agua potable en mi distrito, el gobernador mañana diga, para mí eso no es importante, y ese milloncito que está ahí para atender el agua sean para los cabilderos de la estadidad. Pero la realidad es, ¿quién se le va a ocurrir ir al mercado a hacer una emisión de bonos cuando estamos en una quiebra? De acuerdo, pero no podemos condicionar un estatuto legal y claudicar nuestras prerrogativas constitucionales a la FAF. ¿Sabes? Aquí hay una democracia, aquí hay un gobierno compartido. El gobernador al vetar el proyecto 500 le faltó el respeto a la legislatura. No está respetando la Constitución de Puerto Rico, que establece que eso es la legislatura quien aprueba o rechaza cualquier emisión. Totalmente, no nos está respetando a nosotros. O nosotros. volvemos a la época del 90 donde se creó la famosa deuda extraordinaria.
Es que o extraconstitucional. Como te digo, no nos respetó y nosotros nos dimos a valer. Y yo creo, y verdad, y no quiero que entremos ahora, como se ha querido mencionar, que esto es un chantaje, no. Nosotros estamos haciendo un llamado al gobernador de que se siente a la mesa a negociar un buen gobierno y negociar en el buen sentido y en la buena voluntad, que entienda que el país determinó que esta mayoría legislativa es representativa del pueblo de Puerto Rico. Haber colgado a Larry Selhammer como secretario de Estado se hizo solo porque el gobernador no respetó las peticiones de la Cámara, no por sus méritos. Bueno, había unas condiciones de caucus de la delegación del Partido Popular y se obedecieron. Por mérito se iba a aprobar, pero el gobernador no concedió unos reclamos de la Cámara y se colgó. Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, eso lo puede, usted está consciente de eso y usted está... Bueno, tenemos que mencionar también que el secretario de Estado fue muy ecuánime, fue muy liviano en atender el asunto de Luma cuando se trajo a vistas públicas. Claro, fue partícipe en ese proceso. La semana pasada estuvo firmando un acuerdo simbólico con la compañía Luma. Así que estar con Luma, pues obviamente en mi caso como legislador, era entonces también votarle en contra, porque no estamos de acuerdo con ese contrato y ya lo hemos evidenciado el porqué. ¿Qué vamos a hacer el 1 de junio? Si Luma toma el poder, no puede manejar los casos de... Ayer había 40,000 abonados sin electricidad, pero ¿qué pasó? ¿Explotó una generatriz o se cayó un poste de distribución? No pasó, no es nada, cositas sencillas y no se han arreglado. El 1 de junio, ¿qué vamos a hacer? Con empleados llegando de la autoridad, llegando a otra agencia donde los otros empleados no lo van a recibir bien porque pues ellos ganan tal vez $10 y el empleado nuevo va a ganar 20 algo, 25, bueno, $26 por el mismo trabajo. La realidad es que la Cámara de Representantes levantó bandera sobre ese asunto y quisimos ayer hacer las cosas bien y el gobernador no quiso hacerlo. El 1 de junio lamentablemente van a tener una gran incertidumbre en el pueblo de Puerto Rico. Sobre 4,200 empleados públicos no van a saber bien cuáles van a ser sus tareas. Luma no tiene hoy, no nos puede garantizar que tiene hoy la cantidad de empleados suficientes para atender precisamente esa falta del servicio eléctrico a más de 40,000 personas en Puerto Rico y es lamentable que se juegue aquí, ¿verdad? Por un contrato y por unos intereses privados la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Vuelvo y reitero la pregunta, ¿qué vamos a hacer si el 1 de junio no tienen empleados, no saben manejar la autoridad, ni la generación, ni la distribución, ni dónde está el problema? Porque muchas veces ese celador es el que conoce la realidad de alguna urbanización. Por ejemplo, en una urbanización, un pájaro se posa en un área del tendido eléctrico en una calle, explota el pájaro, las plumas caen y se queda por una semana sin electricidad porque ahí tienen que venir físicamente a bajar un conector. Si el trabajador de Luma no sabe eso, ¿nos quedaremos 3 meses sin electricidad? Es duro y sobre todo que Luma, como está ahí concebido el contrato, incluso puede que ese empleado que puede entrar el 1 de junio con Luma, la semana próxima lo manden a Estados Unidos a otra compañía privatizadora. Así que o lo despidan. La bola está en la cancha del gobernador, es la facultad constitucional de él de poder ejecutar la política pública. Hay que ver qué va a pasar, pero te digo que hoy Luma no está preparado para atender el servicio eléctrico en Puerto Rico. La empresa privada puede despedir en cualquier momento a un empleado, sin razón. Ni hablar de los beneficios marginales, ni hablar de que ese empleado que llevaba 20 años en el servicio público, en la autoridad eléctrica, hoy se le reconocen 0 años. O sea, perdemos más de lo que se gana con este sistema de retiro, porque una empresa privada no puede participar del el sistema de retiro del gobierno. Y hoy comienza en 0 con un posible retiro del federal, pero como te digo, es lamentable que aquí el interés público se puso por debajo para garantizar un contrato que a todas luces, como dije al inicio, se trastoca seriamente la mejor calidad de vida de los puertorriqueños a través de uno de los principales activos y el más importante de Puerto Rico, como es el servicio eléctrico, que como bien tú sabes atiende también el desarrollo económico y la calidad de vida de muchas personas. Claro, la electricidad maneja prácticamente todo el país. Todo. Para finalizar, hábleme brevemente relacionado al bosque Montechoca de Corozal. Mira, este bosque tiene más de 140 cuerdas en el pueblo de Corozal. Ha sido un bosque que ¿verdad? Lleva años ya siendo administrado por la comunidad de Palos Blancos.
Tan pronto yo juramenté como representante, ¿verdad? La comunidad trajo a mí a la atención de este servidor una preocupación de que el acuerdo colaborativo con el Departamento de Recursos Naturales, quien tiene la titularidad de ese bosque, no estaba firmado. El cuatrienio pasado había vencido el término de esa administración del bosque. Yo inmediatamente me comuniqué con el secretario de Recursos Naturales e hice posible que se firmara ese acuerdo y ya tienen nuevamente la administración de ese bosque. ¿Por cuánto tiempo? Creo es por 10 años, Okay. Yo voy a procurar de que sean por más, pero obviamente en este proceso inicial nos estamos muy satisfechos con esa firma y yo le he... Y han hecho un buen servicio, lo han protegido, lo han cuidado, lo han administrado correctamente. Totalmente, de hecho, esta firma de este acuerdo colaborativo incluso permite que organizaciones sin fines de lucro que interesaban en hacer unas mejoras al bosque puedan entrar ahora con mayor confianza porque saben que va a estar de manos de la comunidad. Excelente. Y yo le asigné sobre $5,000 a la comunidad para que le hicieran también reparaciones y compra de equipos al bosque. Bueno, desde hace algún tiempo hablábamos del apoderamiento, desde la administración de Sila Calderón, que hablaba de que las comunidades tenían que apoderarse, parece que a destiempo, pero hemos llegado al 2021 y parece que las comunidades están apoderándose de las situaciones y están manejando. Así que hemos ganado en ese asunto. Gracias por estar con nosotros, representante. Muchas gracias a ti. Es la primera vez que está con nosotros, esperamos que no sea la última. Así será, así será. Amigos, se nos acabó el tiempo, los esperamos en una próxima entrega de Entre Líneas. Hasta la próxima.